dedos desde que estoy midiendo la velocidad y iniciaría en 0, ¿de acuerdo? Aquí consideraría velocidad, el tiempo 0. Entonces, al hacer eso, me daría cuenta que cuando hago la diferencia de velocidad final menos velocidad inicial, pues me daría 10, ¿de acuerdo? 22 menos 12. Y en el tiempo serían 5 segundos. Por lo tanto, 10 entre 5 me daría 2, ¿de acuerdo? Y entonces la aceleración sería 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es, digamos así, en un ejemplo breve y rápido, considerando, fíjense bien, que la aceleración lleva la misma dirección del movimiento. El movimiento va hacia la derecha y mi aceleración, en este caso, también iría a la derecha, es decir, a 0 grados, x positivo. En ese caso, pues lleva el signo positivo. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque aquí es el tratar vectores me va a permitir saber cuándo lo sumo, cuando lleva signo positivo y cuándo llevan signo negativo, como vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ir viendo las características y sus respectivas gráficas, que esas son muy importantes. Entonces, las características del MRV, tengo en primer término que la trayectoria es positiva, ¿sí? En este caso, el móvil es rectilínea, su movimiento, su trayectoria. Entonces voy a seguir siempre una línea recta en lo que es el movimiento del cuerpo. Y en una gráfica velocidad contra tiempo, ¿sí? Voy a tener que cuando yo estoy calculando la velocidad en el tiempo, ¿sí? Lo que voy a ir obteniendo es una serie de puntos que al unirlos forman una línea recta. Entonces, por ejemplo, si empiezo en el tiempo 1 segundo y llevo la velocidad de 1, pues pongo un punto. Al segundo 2, y también ya llevo la velocidad de 2, ¿sí? Otro punto y así. Y luego voy a unir todos esos puntos que voy obteniendo y voy a obtener una línea recta. Y aquí es muy importante establecer que esta línea recta va a tener una pendiente, ¿de acuerdo? Y esa pendiente, que es el grado de inclinación respecto al eje X, ¿sí? Tiene un significado físico. En este caso particular, como estoy graficando velocidad contra tiempo, a cada valor de tiempo corresponde un valor de velocidad. Entonces, si yo calculo la pendiente, lo que yo estaría calculando sería la velocidad entre el tiempo. Y si recuerdo, velocidad entre tiempo es aceleración. Eso significa que la pendiente de esta recta, lo que me está representando, físicamente hablando, es la aceleración del sistema. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Digamos que esto es la parte de la gráfica velocidad contra tiempo. Fíjense bien porque son diferentes gráficos. Aquí es velocidad contra tiempo. Ahora, la gráfica aceleración contra tiempo. Como la aceleración va a permanecer constante, en cualquier instante de tiempo que yo mida esa aceleración, pues me tiene que dar el mismo valor porque la aceleración es constante. Por lo tanto, si yo a cada valor de tiempo pongo un punto respecto a la aceleración que lleva, voy a obtener, si uno todos los puntos, una línea recta, que es paralela al eje X, que en este caso corresponde a la variable independiente, que sería el tiempo. ¿Sí? Y entonces tengo ahí la gráfica aceleración contra tiempo, que es característica de este movimiento, ¿de acuerdo? Del MRV. Ahí tengo entonces una línea recta, de pendiente cero sería, ¿de acuerdo? Entonces, deduzco que la aceleración entonces es constante. Esta gráfica es muy importante. También es característica del MRV que cuando yo grafico distancia entre tiempo, ¿sí? Se comporta de que la manera en que la distancia es proporcional al tiempo al cuadrado. Eso significa entonces que si yo estoy construyendo mi gráfico, en este caso, la distancia recorrida va a formar una curva que se conoce como parábola, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tengo un tiempo cuadrático, lo que voy a obtener es una curva, ¿sí? Al hacer la gráfica, y será proporcional. Eso significa que la distancia que voy recorriendo, ¿sí? Cuando estoy graficándola contra el tiempo, va a ir comportándose de una manera tal que, por ejemplo, si yo tengo el segundo 1, si lo elevo al cuadrado, pues será 1. Entonces,
la distancia recorrida sea 1. Pero si yo llevo 2 elevado al cuadrado, pues ya son 4, ¿no? Entonces la distancia recorrida entonces será proporcional a 4. Y entonces, como me voy a dar cuenta, el comportamiento ya no es rectilíneo, sino el de una curva, ¿sí? En ese caso, la distancia contra tiempo en el MRV se comporta como una parábola, ¿sí? Esa es la otra gráfica. Comparando los movimientos. Como ya hemos visto dos movimientos, vamos a compararlos. En el MRU, la trayectoria es rectilínea y en el MRV también. La velocidad en el MRU es constante. En el MRV es variable con el tiempo. En el MRU la aceleración vale 0, es decir, no tiene aceleración, mientras que en el MRV la aceleración es constante. Entonces, son las principales semejanzas y diferencias entre los movimientos que llevamos analizados. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a ver algunas consideraciones muy importantes y luego las comentamos ahorita. Si tienen alguna duda o pregunta, ahorita la vamos a ver. Características. Cuando yo lleve un cuerpo, sí, que se va moviendo, por ejemplo, aquí sobre el eje X positivo, se va moviendo hacia 0 grados, y va aumentando, es decir, tengo, por ejemplo, una velocidad de 20 y después de un instante de tiempo tendré 50. Eso significa que aumentó su velocidad, tendré una aceleración. Como la aceleración está aumentando en el sentido positivo, ¿sí?, en la misma dirección del movimiento, a la aceleración le pondré el signo más. Ahora, esa es la aceleración, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa si llevo una velocidad y después de un instante de tiempo la velocidad disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, el movimiento sigue siendo hacia 0 grados X positivo, el movimiento. Pero en lugar de ser aceleración, ahora tengo una desaceleración o movimiento retardado. Esto físicamente significa que mi aceleración ahora va en contra del movimiento, ¿sí? Porque va disminuyendo. Eso significa que al ir disminuyendo, el signo que le voy a asignar ahora a la aceleración va a ser negativo. ¿De acuerdo? Es una desaceleración. Muy importante al momento de estar resolviendo un problema, ver el sentido del movimiento y el de las otras variables, porque de eso depende si les pongo signo positivo o les pongo signo negativo. Es un criterio que ustedes deben de considerar al momento de resolver un problema, ¿de acuerdo? Voy a salir un momento para ver si hasta este momento no tienen ninguna duda o pregunta para resolver. ¿Alguna duda o pregunta? Bien, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a retomar la presentación. Entonces, ya vamos viendo los criterios que debemos de tomar en cuenta. Vamos a repasar las ecuaciones para que las podamos usar. Este concepto ya lo hemos visto mucho, la aceleración. Cuando la use, voy a utilizar entonces velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial. Ahí voy a calcular la aceleración. Luego, la segunda de las ecuaciones es una que se llama posición respecto al tiempo. Entonces voy a tener el cambio en la posición, o sea, el desplazamiento, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es la segunda ecuación y se llama posición respecto al tiempo. Ahora, vamos a ver rápidamente de dónde sale esa ecuación, ¿de acuerdo? Bien, habíamos visto la gráfica velocidad contra tiempo y habíamos visto que es una línea recta, ¿de acuerdo? Que tiene una pendiente determinada. Entonces, el movimiento, yo puedo tomar un punto como velocidad de inicio a un tiempo cero y a partir de ahí empezar a ver cómo se comporta la velocidad. Como se trata de un MRV, pues yo sé que la velocidad varía en aumento hasta un cierto punto que voy a considerar una velocidad final, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer en mi gráfico es trazar líneas hacia abajo, hacia donde está el tiempo. Y se me va a formar una figura. El área de esa figura
vendrá siendo lo que se conoce como el desplazamiento, que es otra característica de este movimiento. Entonces, cuando tengo una gráfica velocidad contra tiempo, el área bajo la curva, como se le conoce a esto, ¿sí?, es ya una representación física que me determina el desplazamiento del cuerpo. Como me va a determinar el desplazamiento y yo quiero saberlo, entonces lo que voy a hacer es a la figura la voy a dividir en dos, ¿sí?, que me permitan conocer de una forma más fácil y más sencilla el área. Entonces, al dividirlo, ¿sí?, voy a tener dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Y lo que voy a hacer es sacar el área de los dos y sumarlas, ¿verdad? Porque esa suma será la suma total y será el desplazamiento. Entonces, en la parte de abajo tengo un rectángulo, el área se saca base por altura, y entonces lo que multiplicará será la velocidad, ¿sí?, que será una altura, y la base será el tiempo. Entonces, base por altura, velocidad por tiempo, ¿sí?, la primera parte es el área del rectángulo, y la otra es el área del triángulo, que se saca con un medio de la base por la altura. Entonces, igual la base por la altura será el área del triángulo, ¿sí?, y ya hecha el ajuste correspondiente a esto, me quedará como un medio de la velocidad por el tiempo al cuadrado. Y entonces, de esta manera, sale la ecuación de lo que sería el desplazamiento, tomando en cuenta las consideraciones que les acabo de hacer para calcular el área de cada uno de ellos con las variables que tengo, y de esta manera se deduce la ecuación, ¿sí?, de posición respecto al tiempo. ¿Qué sería esta? ¿Sí? Bien, entonces esta sería la segunda ecuación. Vamos a ver las otras dos. En este caso hay otra que se llama la velocidad final respecto al desplazamiento. Entonces, el modelo matemático me establece velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta será la tercera ecuación, ¿de acuerdo?, que podamos usar. Y la última se establece a partir de lo que se conoce como velocidad media. Cuando voy a calcular la velocidad media es porque voy a utilizar la velocidad de inicio y la velocidad final, las voy a sumar y las voy a dividir entre dos. Por eso se llama, respecto a la velocidad media, el cálculo del desplazamiento. Entonces, desplazamiento, velocidad media por tiempo. Estas son, digamos, las 4 más usadas. Hay algunas variantes de algunas de ellas que se aplican también, sí, pero estas 4 son las que en general me van a permitir a aplicar el método que voy a narrar a continuación, y aquí es donde les pido poner más atención, porque vamos a describir la estrategia que se sigue para resolver cualquier problema de MRV, ¿sí? Ya sea en cualquier variante que tenga, vamos a seguir la siguiente estrategia. Entonces, mucha atención, por favor. Vamos a construir un cuadro en el cual vamos a poner el modelo matemático del MRV, que son 4, como ya vimos, aquí están puestos cada uno de ellos, y luego voy a poner las diferentes variables: aceleración, tiempo, desplazamiento, velocidad final y velocidad inicial. Esas son todas las variables que estoy manejando. Luego, a continuación, voy a poner cuál contiene cada ecuación. Es decir, la primera ecuación contiene aceleración, sí la contiene. ¿Contiene tiempo? También lo contiene. ¿Desplazamiento? No lo contiene, entonces le pongo que no. Velocidad final sí, y velocidad inicial también. ¿De acuerdo? Y así, cada ecuación voy a poner qué variable contiene y cuál variable no contiene. Entonces, en la segunda, por ejemplo, aceleración sí la tiene, el tiempo también lo tiene, el desplazamiento también lo tiene, la velocidad final no la contiene, y la velocidad inicial sí la contiene, ¿sí? Y así, cada una de ellas ya está llenado, y aquí está puesto qué contiene y qué no contiene, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro va a ser la base de todo. Entonces, la estrategia consiste en que yo voy a ver mi problema y voy a sacar los datos del problema. Y luego voy a poner aquí, de mi problema, ¿sí?, cuál tengo aquí, qué variable me están dando y qué variable no me están dando, ¿sí? Y de esa forma voy a poder elegir la ecuación correcta. ¿Y esto por qué? Porque luego en los problemas se me dificulta saber qué ecuación tengo que usar, o no sé cuál usar y utilizo una que no debo de usar en ese momento.
Por eso esta estrategia la voy a mostrar en un problema, ¿de acuerdo? Aplicado a un problema para que vean cómo se usa y cómo me da la ecuación, ¿sí? La ecuación correspondiente para poder establecer el detalle. Bien, entonces, una nota muy importante es esta que está aquí abajo, que es algo que se mencionó ya, pero que tenemos que repasar. Las variables que vayan a favor del movimiento son positivas, como ya se mencionó, y las variables que estén en contra del movimiento serán negativas. Eso lo tengo que aplicar en cada problema, ¿de acuerdo? Me voy a fijar muy bien. Bueno, a ver, antes de entrar al problema, quiero preguntar si hay alguna duda hasta el momento o pregunta, y luego ya vamos a ver un problema aplicado. Bien, a reserva de que no haya ninguna duda, vamos ahora a ver el problema. Les voy a pedir, por favor, que si nos desconecta, por favor, nos volvemos a conectar, ¿sí? Para ver a detalle esto. Bien, entonces, vamos a tener lo siguiente. Problema de MRV. Dice, para poder despegar un Boeing 747, que es un tipo de avión, tiene que alcanzar una rapidez de 360 kilómetros por hora, es su velocidad de despegue, ¿sí? Suponiendo que el recorrido de despegue es de 1.8 kilómetros, se hace con una aceleración constante. Este es básico. Determine cuál es la aceleración mínima para lograr el despegue si parte del reposo. Y aquí es importante mencionar que si me dicen que parte del reposo, es porque mi velocidad de inicio va a ser 0. Entonces, muchas veces en los problemas me dan información que no me es explícita, es decir, aquí no me dicen velocidad inicial 0, sino me dicen que parte del reposo y yo deduzco que si parte del reposo mi velocidad de inicio vale 0. Entonces hay que prestar atención a lo que me dice el problema porque muchos datos van implícitos, ¿de acuerdo? Como en este caso. Y luego el inciso B me dice en cuánto tiempo logra despegar, ¿sí? Entonces tengo dos incógnitas, la aceleración mínima y el tiempo. Mis datos serían, ¿sí?, la velocidad de despegue, que sería la velocidad final, 360 kilómetros por hora, y el recorrido, que sería el desplazamiento del avión, 1.8 kilómetros, y la velocidad de inicio, 0. Ok, entonces ahí tengo el problema, ya lo planteé, voy a la resolución. Lo primero que voy a hacer en cualquier problema, no importa de qué problema se trate, en este caso, es determinar el tipo de movimiento. ¿Por qué es importante esto hacerlo desde el inicio? Porque dependiendo del tipo de movimiento son las ecuaciones que voy a emplear, o sea, todos los modelos matemáticos, pues van a depender del movimiento que se trate. Entonces, como me están diciendo que lleva una aceleración constante y es en línea recta, deduzco que se trata del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces pongo tipo de movimiento MRV. Mis datos, velocidad final 360 kilómetros por hora, como ya habíamos dicho, el desplazamiento 1.8 kilómetros, la velocidad de inicio vale 0 y la aceleración y el tiempo son mis incógnitas. ¿De acuerdo? Ok, lo primero que hago es pasar al sistema internacional. Es decir, kilómetros por hora los tengo que pasar a metros por segundo. Para hacer eso, aplico factores de conversión que ya vimos anteriormente. El primero de ellos, pues 1000, ¿sí?, metros equivale a un kilómetro. Y el otro, ¿sí?, para eliminar kilómetros, y el otro para eliminar horas, sería una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces hago mi operación y lo que voy a ver es que 360 por 1000, ¿sí?, luego por 1, y dividido entre 1 y multiplicado por 1, entre 3600. Entonces, si ustedes hacen su operación en su calculadora, deben de obtener 100. Como eliminé kilómetros con kilómetros y hora con hora, me van a quedar metros sobre segundo. Entonces, me quedan 100 metros sobre segundo. Y luego, el desplazamiento, que son 1.8 kilómetros, lo tengo que pasar a metros, utilizo el factor de conversión. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Kilómetro multiplica y divide, lo quito y me van a quedar metros.
1.8 por 1000 me quedan 1800 metros, ¿de acuerdo? Y entonces así saco los valores en el sistema internacional. Ahora vamos a aplicar el método. Vamos a empezar con la primera incógnita, que es la aceleración. Lleno mi tablita, ¿sí? Que es la misma tablita que puse anteriormente, es la misma, solamente que ahora voy a empezar a subrayar los datos del problema. ¿Qué significa esto? Que como sí tengo velocidad final, donde esté la velocidad final, donde estén los is, voy a poner una marca, en este caso amarilla, ¿de acuerdo? Para poder señalar. Que puede ser una palomita también, eso ya lo eligen ustedes. El otro dato que me da es el desplazamiento. Entonces, todos los que digan sí en el desplazamiento, les voy a poner el amarillo, ¿de acuerdo? El otro, la velocidad de inicio. Entonces, todos los que tengan velocidad inicial en sí, lo subrayo. Y finalmente, todos los que tengan aceleración, que es la que quiero despejar, también lo subrayo. ¿De acuerdo? Todos los que tengan aceleración. Y entonces, ahora me voy a fijar cuál de las ecuaciones tiene más amarillos. Y el que tiene más amarillos es esta ecuación, la número 3. Eso significa que esta ecuación es la que voy a elegir para mi cálculo, ¿de acuerdo? Porque tiene todos mis datos y calcula mi incógnita. Y descarto ahorita de momento todas las demás, ¿de acuerdo? Entonces ese es mi criterio que voy a seguir para elegir mi ecuación y ya no tengo que estar probando al ensayo y error cuál me queda. No, ya elijo la que me indica el método. Entonces aquí tengo, mi ecuación fue esta y lo que voy a despejar es aceleración porque es mi incógnita. Y empiezo a despejarla. Como tengo que dejarla sola de un lado de la ecuación, empiezo por lo que está más alejado de aceleración, que es este término. Está positivo, lo paso del otro lado, negativo. Luego, 2 y desplazamiento están multiplicando, los paso dividiendo, ¿de acuerdo? Y entonces me quedaría la aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre 2 veces el desplazamiento, ¿sí? Y ahora le doy valores. Mi velocidad final, pues vale 100 metros sobre segundos y todo lo elevo al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque así me lo marca aquí la ecuación. Luego menos velocidad inicial vale 0, pues lo pongo ya. Esa parte pues me va a dar 0. Entre 2 veces el desplazamiento. El desplazamiento vale 1800. Pongo 1800. Elevo 100 al cuadrado, me da 10.000. Las unidades también es muy importante ponerlas y cómo van quedando. Metros cuadrados y segundos cuadrados. Dividido entre 2 por 1800. Y entonces, siguiendo con la operación, la aceleración me quedaría 10.000 metros cuadrados entre segundos al cuadrado entre 3.600, que es el resultado de multiplicar 2 por 1800 metros. Hago la división, ¿sí? Y me da 2.78, ¿de acuerdo? Las unidades, pues hago la operación. Tengo metros sobre segundo al cuadrado entre metros, pues cancelo un metro, ¿sí? Con el de abajo. Como arriba tengo 2 porque está al cuadrado, cancelo 1 y me quedaría metros sobre segundo al cuadrado porque segundo al cuadrado no tiene con qué eliminarse. Por lo tanto, las unidades me quedarían metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. Y entonces, mi resultado sería 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es la aceleración. Pero tengo otro incógnita. Tiempo. Entonces, regreso al cuadrito. Ya tenía mi cuadro, ¿sí? El mismo que tenía arriba, ya con las marcas, pero ahora voy a añadirle una, el tiempo. Entonces, donde diga 100 tiempo, voy a subrayarlo, ¿sí? De amarillo, y ahora me fijo cuáles son las ecuaciones que puedo usar. Y me voy a dar cuenta que ya, de hecho, todas tienen 4, ¿sí? Entonces voy a elegir una y bueno, me conviene elegir pues la que sea más fácil de despejar y que además tenga mis datos iniciales para poder resolver. Y esa es la ecuación 1, ¿de acuerdo? La ecuación primera.
Utilizo entonces la primera ecuación y lo que quiero despejar ahora es tiempo. Entonces hago lo mismo. Velocidad inicial está positiva, la paso del otro lado, negativa. ¿Sí? Y entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial y luego el tiempo que está multiplicando aceleración que multiplica lo voy a pasar dividiendo. Y divido el tiempo. Y entonces ya me va quedando. Velocidad final, 100 metros sobre segundo menos 0, que es lo que vale la velocidad de inicio, ¿de acuerdo? Entre la aceleración, que es el valor que acabo de calcular arriba, 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces pongo 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Hago mi operación, que es una división, 100 entre 2.78, porque esta era 0, bueno, me da 35.97. Y ahora las unidades para poder resolver. Entonces, fíjense bien, las unidades, como es tiempo, me deben de quedar segundos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer en estos casos va a ser multiplicar medios por medios y extremos por extremos. En las unidades estoy hablando. Entonces, multiplicaría metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Y segundos por metro. Entonces, así rápidamente me quedaría metro, que multiplica a segundos al cuadrado, ¿sí? Y eso dividido entre metros por segundo, ¿sí? Al hacer esta operación, medios por medios, extremos por extremos. Y aquí ya metros entre metros y un segundo de abajo cancelo uno de arriba, que los que están al cuadrado, y entonces mis unidades quedarían como segundos, ¿sí? Y entonces, de ahí sale la unidad. Y lo que estoy haciendo aquí es que si tengo 3 cifras significativas que estoy usando, entonces 1, 2, 3, ¿de acuerdo? La otra es 7, entonces se eleva hacia arriba, cambia 9 a 0, y aquí en lugar de 5 es 6. Y entonces por eso estoy poniendo 36 segundos que está redondeando. Y de esa manera tenemos ya el problema resuelto aplicando, ¿sí? La estrategia que les acabo de mencionar. Ahora voy a salir un momento para que ustedes me comenten si tienen alguna duda o pregunta, porque vamos a hacer un ejemplo, porque ahora vamos a usar el eje Y. Hemos usado el eje X hasta ahorita, pero vamos a usar el eje Y. Entonces es muy importante que no haya quedado duda aquí. ¿Dudas o preguntas? Profesor, bueno, no es una duda, pero ¿podría volver a repetir, por favor, la última A ver, parte? si puedes hablar un poco más fuerte porque casi no te escuchamos. Si podría volver a repetir lo de la última parte. Ay, mira, la verdad no te alcanzo a escuchar muy. ¿Alguno de ustedes que haya escuchado mejor, si me puede, por favor, decir qué es lo que está diciendo su compañera? Que si podría repetir la última parte, por favor. Ah, ok, sí, ahorita la vuelvo a poner y la repito. A ver, entonces la última variable, ¿no? Vamos a ver. Habíamos llegado hasta este punto para calcular la aceleración. Y ya habíamos visto que para calcular la aceleración ocupaba igual el cuadrito. Y ya obtuve un dato más, que es la aceleración. Entonces ahora de lo que se trata es de calcular la otra incógnita que me pedía el problema. La incógnita que me pedía el problema era el tiempo, ¿sí? Si yo recuerdo, aquí tenía el tiempo, ¿sí? Para calcularlo. Entonces es lo que se va a hacer en la segunda parte del problema, calcular tiempo. Voy a utilizar el mismo cuadro, ¿sí? Que está aquí, pero ahora para calcular tiempo. Entonces, lo que hice aquí fue poner la misma tabla,
Pero ahora en el tiempo, como lo voy a calcular, también subrayo las que sí lo tengan, ¿sí? Entonces de ahí ya tengo que hay varias ecuaciones que cumplen con el criterio de que tengan el tiempo y además las otras variables que ya se habían establecido, ¿sí? Este cuadro ya se había establecido antes, que es este, ya habíamos dicho cómo se llena, pero ahora le estamos poniendo que debo de calcular el tiempo también. Y lo que se había mencionado es que tengo muchas opciones para calcular el tiempo. Lo que estamos haciendo es seleccionar una de ellas, una opción, para calcular, ¿sí?, en base a los datos que se tienen. Entonces, la primera ecuación es la que se establece como base para poder solucionarlo, porque una de dos es más sencilla que las otras y además tengo mis datos iniciales. De ahí se eligió esta ecuación y se despejó el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, velocidad inicial que estaba positiva pasó negativa, aceleración que multiplicaba pasa dividiendo, y entonces le doy valores, ya sustituyo como se conoce. Velocidad final, 100 metros sobre segundo, velocidad inicial vale 0, y la aceleración es el valor que se calculó, 2.78. Entonces eso es lo que se pone, 2.78 metros sobre segundo al cuadrado. Hago mi división, ¿sí?, correspondiente, y me da 35.97 al hacer esta división. Y lo que les estaba comentando es que ajusto porque, por ejemplo, cuento el número de cifras que estoy usando, la máxima son 3, entonces cuento 1, 2, 3. Y la siguiente cifra la redondeo, ¿de acuerdo? Es 7, entonces la elevo hacia arriba. Como la elevo hacia arriba, el siguiente punto sería 10. Tendría que sumarle 1 a este, ¿de acuerdo? Entonces, como sumo 9 más 1 serían 10, y eso me implica que tengo que cambiar acá 6. Por eso me da 36 y me da 0, 0. Ahora, el análisis de las unidades, ¿no?, que es algo. Como tengo aquí metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Entre metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Así lo tengo. Metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado. Lo que yo voy a hacer es extremos por extremos, multiplico, y medios por medios. Metro por segundo al cuadrado es lo que pongo arriba, metro por segundo al cuadrado. Y divido entre metro por segundo. Metro por segundo. Metros entre metros. Y un segundo de abajo, cancelo uno de arriba que es cuadrático. Y el resultado son segundos. Esas son las unidades que ahí están. ¿De acuerdo? Bien, voy a salir un momento, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerla. Si nos corta, por favor, nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? Fíjense bien, vamos a ver un ejemplo del movimiento, pero en el eje Y. Hemos hecho todos los ejemplos en el eje X, vamos a empezar a usar el eje Y. Entonces, hay que prestar un poco de atención en este caso, por favor. Vamos. Al movimiento, pero ahora lo vamos a hacer en el eje Y. Vamos a empezar con un ejemplo de lo que se conoce como caída libre, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cuerpo que va a estar bajo la influencia de lo que se conoce como el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, yo puedo estar sosteniendo un cuerpo y en el momento en que lo suelto, empieza a caer. Entonces, debe su caída al efecto del campo gravitacional. Y está el movimiento produciéndose en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición de caída libre. Un cuerpo que se encuentra en movimiento por influencia del campo gravitacional. Y tiene varias consideraciones. La primera de ellas es que el valor de la aceleración ya se va a conocer.
Es decir, que cuando tengo un cuerpo en caída libre, ya sé que el campo gravitacional tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense bien que no estoy hablando de fuerza